Hola, estamos en el Teatro Dino del Federico, hoy con Héctor Díaz, actor, director y dramaturgo. Hola Héctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias, muy contento de conocer este teatro. Yo actué en Buenos Aires en Bajoterapia, con lo cual siempre era una duda pendiente venir a conocer este teatro y siempre estuvimos a punto de armarlo con Matías y nunca se dio por una cosa o por otra, así que estoy feliz de estar acá, muy, muy feliz. Este fin de semana presentando Amor de Película, tu primera obra, tu debut como dramaturgo. Sí. Eh, y- En realidad yo había dirigido ya varias obras, pero es la primera que escribo. Y un poco se lo debo a un grupo de dramaturgos que juntó Javier Dolte bajo el concepto de que fuera una especie de colectivo teatral, digamos, llamado Teatro Líquido. A él se le ocurrió ponerle este nombre porque estaba leyendo un filósofo, creo que es húngaro, que se llama Bauman, que escribió sobre el amor líquido. Bueno, en realidad estaba muy imbuido de ese filósofo en ese momento. Y porque tiene algo, lo líquido tiene algo de ir escribiendo materiales a la vez y contagiar un material con el otro, de que fuera corriendo, digamos, entre nosotros. Con los materiales y las obras que fuéramos trayendo y fuéramos escribiendo, fuéramos contagiándonos un poco de lo que íbamos recibiendo de los demás también y las obras se minaran unas a las otras, ¿no? Y un poco terminó sucediendo eso con el grupo de obras que aparecieron hasta ahora. En Teatro Líquido, que son tres. Amor de Película es una, Valeria Radioactiva, que es de Dolte, es otra, que se está haciendo también en el Callejón, en la que estás en la actuando, que estoy ¿verdad? actuando, y Un Cuerpo Salvaje es de Silvia Gómez Justo, y ahora están por estrenarse la cuarta obra que se llama La Oportunidad de Paula Marul. Eh, Cuando te convocan, ¿cuál fue la propuesta? Que Sí, en realidad justamente la gracia fue que como yo, bueno, vengo trabajando con Dolte hace mucho tiempo como actor, obviamente no había escrito antes ninguna obra, pero sí había participado con Javier de muchos procesos de trabajo con él, inclusive desde afuera, como una especie de director adjunto o de acompañante, digamos, de Javier. Es una persona que escribe sus obras a medida que las ensaya, no las termina antes de empezar a ensayar, salvo casos excepcionales. Entonces, han habido algunos procesos de trabajo que yo lo acompañé en ese camino. Entonces él me invitó a participar de Teatro Líquido un poco como con esa tarea, la de supervisar los materiales de los demás, ir leyéndolos, opinar, servir como una especie de guía. Y yo me propuse de alguna manera que era una excelente oportunidad para llevar algo escrito y darme a mí la oportunidad de escribir, que era algo que tenía pendiente conmigo mismo. Y dije, si no lo hago en este marco, no lo voy a hacer más. ya la tenías terminada, Amor No, de no, Película. para nada, para nada. Es un poco en un sentido parecida la historia a la de Bajoterapia en cuanto a su origen, porque el Bajoterapia se inició como un cuento, eso me contó Matías, y yo tenía un cuento escrito pero solo acerca de lo que es el primer tramo de la obra de Amor de Película, del encuentro de un guionista con un productor. Que así es como empieza la obra. Era un cuento en sí mismo y lo que se me ocurrió fue que tenía suficientes elementos como para poder dramatizarlo, ese cuento. Entonces lo que llevé al primer encuentro de Teatro Líquido fueron esas primeras páginas de la obra, que hoy son los primeros momentos de la obra, y luego lo demás no sabía, fue apareciendo, no sabía, el camino estuvo plagado de incertidumbre, de estar por momentos muy perdido, de deshacerme de un montón de material escrito, volver atrás, romper todo, empezar de nuevo. Lo que se mantuvo fue justamente ese principio, lo que tenía más que ver con el cuento. O sea, la primera escena de la obra es bastante fiel, siempre fue bastante fiel a sí misma, fue lo único que resistió las distintas versiones que fueron apareciendo de la obra a lo largo del tiempo. Y una vez que la tuviste terminada y comenzaron los ensayos, sufre cambios, se generaron cambios. Sí, un montón. Bueno, digo, vos antes me presentabas como dramaturgo y yo la verdad que todavía no me pongo ese título encima porque me parece que hay que escribir mucho más para poder ejercitar mucho más la escritura, quiero decir. Pero sí soy actor y director, principalmente actor. Entonces, para mí, todas las veces que dirigí, eh, cualquier materiales muy distintos entre sí, porque en general me llamaron para dirigir, con lo cual dirigí cosas muy distintas, siempre terminé
de comprender los materiales con los actores, porque antes yo podía tener una comprensión lógica, muy cerebral, pero después a la hora de empezar a jugar con los actores se me aparecían nuevas formas de contar lo mismo, formas más lúdicas, formas más teatrales, más puramente teatrales que vienen del juego también de los actores. Así que nosotros tuvimos una primera lectura de Amor de Película, porque yo la terminé de escribir con este grupo de actores, que yo los llamo actores cómplices. Yo elegí, en este caso, como era mi primera obra, necesitaba cuidarla mucho y ¿Los protagonistas los elegiste vos? sí, a todos los actores los elegí yo y porque los conocía bien, porque eran gente, además de muy buenos actores, yo sabía que ellos me podían acompañar en esta aventura y en este proceso y ser más allá de actores cómplices de cualquier cosa que pudiera parecer, ya fuera bueno, malo, necesitaba mucha complicidad. Entonces, sí, yo fui el que seleccionó, digamos, al grupete. Cuando empezamos a ensayar, sí, infinidad, habrán habido 15 versiones nuevas de la obra, todas, de todas maneras, sobre la base de lo mismo, pero muy mejoradas respecto de estrategias que sobre el escenario a mí se me volvían más graciosas y más funcionales a la obra, viendo los cuerpos ahí moverse. Entonces me tuve que reescribir mucho en función de algo que yo sabía que tenía que suceder. La obra sucede en dos espacios en simultáneo y yo había algo que un poco tocaba de oído cuando lo había escrito sobre la hoja en blanco, que era cómo dialogaban esos espacios, cuál era el ping-pong, cuáles eran las posibilidades de diálogo. Siempre imaginé que eran como los pulmones, ¿no? Que funcionan a la vez, pero no sabía hasta dónde podía llegar ese juego. Eso lo terminé de entender con los actores. Y Exacto. ahí apareció mucho material nuevo. Yo tuve la oportunidad de verla, me pareció genial, caóticamente genial, y la puesta en escena fue impresionante. En un momento se muestra al espectador lo que acostumbramos a ver a través de una pantalla, ya sea cine, televisión. Bueno, no quiero develarlo, pero bueno, no sé, la importancia de la dirección en una obra. ¿Cómo fue que se te ocurrió? Sé por tu afición al cine. ¿Fue por eso que decidiste hacer este tipo de escena a la que me refiero? Sí, me parece que sí, que había una cosa de toda la vida, de mi parte, de mucho amor por el cine, eh, muy anterior a mi acercamiento al teatro, muy anterior, o sea, más de adolescente. Eh, entonces me parece que sí, que en algún sentido, al ser lo primero que sale de mí en la escritura, no en vano tiene que ver con el cine, porque es como una especie de homenaje modesto mío a eso que es como fue mi primer amor artístico, ¿no? Como espectador, ¿no? Eh, entonces me parece que a la hora de empezar a probar funcionamientos de lo audiovisual, pero a la vez ser teatro, sí, me empecé a preguntar, bueno, cómo podíamos llevar eh, el cine al teatro. Eso sería de alguna manera, y que fuera un juego con lo artesanal que tiene el teatro, Sí. sin ningún efecto súper especial, sino aprovechando los cuerpos de los actores que están ahí. No fue más que eso, jugar con los elementos que están dando vueltas ahí bueno, y que ocurra esta especie de mini homenaje al cine que no vamos a develar. Exacto. Bueno, estás actuando también en otras obras, Sí. filmando, tal vez. Estuve filmando, terminé de filmar una película hace poco que se llama La Estrella Roja, que es una película muy interesante, que es una especie de falso documental acerca de la historia de una supuesta espía argentina del Mossad que participó digo porque justamente es falso, que participó del secuestro de Eichmann en los años 60 y es la excusa para ser yo que hago del director de ese documental, que es el director de la película, Gabriel Lichtman, una serie de entrevistas con un montón de personajes muy diversos, una película muy graciosa, mucho humor. Y después estoy actuando en una obra en Buenos Aires que se llama La Verdad, con Juan Minujín, Corrina Rusi y Valeria Lois, que por suerte está funcionando muy bien, con dirección de Ciro Sorsoli.
Y estoy actuando en Valeria Radioactiva, que es la otra obra de teatro líquido que dirige Dolte. Sigue Amor de Película, por suerte, súper bien, salvo que yo no la puedo ver porque estoy con funciones de la verdad y hoy voy a tener la oportunidad de volver a verla después de bastante tiempo. Bueno, Héctor, un año muy intenso Muy de bien. trabajo. Bueno, felicitaciones por la obra y esperamos verte pronto por Bueno, San José. Muchas gracias por tu tiempo. bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes y espero que la gente que venga hoy disfrute de la obra y ojalá podamos volver. Nos encantaría volver. Gracias. Bueno.